Hola, hola. Bueno, buen día. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias a Andrea Ginsato, que me invitó a participar en la comisión de jornadas del 50 aniversario. Y bueno, tengo el gusto de compartir y de coordinar esta mesa. Voy a presentar a Marcelo Eses, que es analista miembro de escuela, y nos va a compartir su texto que se llama Anudando. Buen día, un gusto estar en las jornadas de escuela de los 50 años, gracias a la comisión organizadora y a la comisión directiva. Bueno, vamos a compartir un texto en la mesa y a mis compañeros. Un sujeto advenir sumergido en el campo del lenguaje, tallado por los dichos del otro, transitando por estados de transcripciones donde la marca inscribe, el significante transcribe y la letra escribe. Aunque la letra litoraliza lo litoral, el eso goza. Resiste desde irreductibles trozos y el contornear lo real se confronta ante los límites de lo discreto. Tiempo de cita y puesta en acto de la línea, que efectuará un envolvimiento del vacío desde un continuo de puntos en el espacio. Pablo Amster, El nudo y la vida, nos dice: un nudo de n componentes es un conjunto de n circunferencias disjuntas, sumergidas en el espacio tridimensional. Nudo que en el espacio del lenguaje se forjará al modo de una cuerda, una banda elástica que alojará los campos de existencia de lo heterogéneo y lo disjunto de las dimensiones del decir. Heidegger, en El camino del habla, dice: quizás el entramado está atravesado por un lazo que, de modo siempre desconcertante, desteje y libera el habla a su ser propio. Cierre de citas. Esculpido el nudo por un no hay otro del otro, provoca que falle también. Presenten errores, lapsus, roturas, expuestos a los golpes de lo real. Allí la dimensión matemática se tornará en dimensión como efecto de los tropiezos y equívocos en las errancias del decir. Estado de abierto a la existencia. Un sujeto escrito esta vez entre líneas en el devenir de un nudo no logrado. Invito a ubicar que es porque falla, marca de la inconsistencia, que va a ser convocado a un permanente anudar, un acto performativo en un saber hacer tejido, un hacer trazo de punto a punto, generador de entramado. Puesta en movimiento, un realizar una trayectoria anudante, a la que se le adjuntaría los movimientos ya establecidos del nudo, tales como el dextrógiro y el levógiro junto al centrífugo y centrípeto. El movimiento establece el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. El corpus, en la actualidad que contempla este estado de transformaciones y recorridos, enmarca los desarrollos de los sistemas dinámicos, iniciado por el matemático Henri Poincaré. Ya Freud recurrió no solo a la neurología como fuente de creación del psicoanálisis, sino también a la física y la química, presente los enlaces y desenlaces, encadenamientos, cambios de estado de la materia formulada en la condensación y sublimación, junto a la localización del movimiento en el desplazamiento y la transferencia. En este sentido, me confronta a interrogar si el nudo es lo real o más bien constituiría una valiosa escritura
una formalización de una pizca de lo real, y donde lo real se situaría en el movimiento mismo que para el psicoanálisis se establecerían los desplazamientos y transformaciones de la materia del campo del lenguaje, junto a la de la sustancia gozante, desplegada en el espacio y tiempo del decir. Movimiento labrado con el estatus de lo impredicable. Formular el psicoanálisis habitando la materialidad de un espacio físico específico relanzaría la puesta en juego de la dimensión de cuerpo en tanto volumen, del tiempo y sus trayectorias, como de las transformaciones de sus elementos y relaciones al modo de un espacio de fases del conjunto de posiciones y sus momentos. Movimiento que a su vez puede desglosarse en continuo y discreto. Con respecto al continuo es aquel que va cambiando con el paso del tiempo en forma gradual, mientras el discreto lo realiza en intervalos de tiempos. Desde esta perspectiva, no sería equivalente el movimiento de los sólidos que tiende a ser discreto al de los fluidos, que se hace presente en dos tipos, el turbulento y el laminar. Si bien los fluidos conforman parte de lo discreto molecular por su volumen y estados, pasan a concebirse desde dinámicas de lo continuo. El fluido es una sustancia que se deforma continuamente por la aplicación de una tensión tangencial. Pueden cambiar de forma sin que aparezcan fuerzas restitutivas. Es posible hallar en Freud el fluido en la libido, la cual porta cierta densidad y viscosidad, mientras que en Lacan se hace presente al hacer referencia a la constante rotacional de la fuerza de la pulsión, aludiendo al teorema de Stokes que aborda el flujo rotacional. Los fluidos permiten derivar hacia las dinámicas de flujos, que dan cuenta de los desplazamientos, las corrientes, la circulación, los transportes, los atravesamientos en un medio continuo. El flujo constituye una dimensión que se ha establecido en múltiples disciplinas y prácticas de la época actual, presente en la física, en la cuántica, en meteorología, en economía, en finanzas, en informática, entre otras. El desafío daría cuenta de cómo lograr un pasaje, una transformación de un movimiento continuo hacia elementos discretos. En el caso de la Big Data, el trabajo consta en convertir volúmenes de datos masivos transportados a alta velocidad en base de datos para su uso desde dispositivos específicos. Invito a ubicar que el estado de la materia psíquica se encuentra en un primer tiempo en máximo estado de fluido, un flujo conformado por las marcas inscriptas del discurso del otro, aún sin enlace, sin lectura, sumergida en el continuo de la compacta sustancia gozante. Un paradojal estado de flujo compuestos de marcas en estado de fijeza, lupeando en un permanente volver al mismo lugar. Disposición que emprenderá senderos a través de ciertas transformaciones, pasajes, transcripciones. Formaciones del inconsciente, en tanto primer recorte del flujo regida por una lógica de lo particular donde la condensación opera en los términos de la reunión de un conjunto de huellas, mientras el desplazamiento genera sus derivaciones. Cadenas. Aquí sí se establece vía la lógica del significante el recorte de lo discreto del uno por uno, mediante las figuras retóricas de la metáfora y la metonimia, confeccionando cadena desde las acciones de sustitución y combinación articuladas. Nudo, convocado en tanto necesario ante el límite de lo discreto, de lo simbólico, en los litorales de la letra, es llamado a contornear el vacío, a componer en un ay de lo uno los trozos de letras y especies de A. Siendo el RCI heterogéneo y disjunto, va a ser el nudo desde sus enlaces el que le va a brindar su consistencia y soporte. El nudo es un objeto matemático formal, mientras la cuerda configura su existencia material en el espacio.
La cuerda conforma un conjunto de hilos entrelazados de textura flexible dispuesta a la función de atar, de sujetar, de suspender pesos, entre otras. Etimológicamente proviene del latín chorda y del griego corde, aludiendo a cuerda de tripa, cuerda de un instrumento musical. Desde la música, una cuerda es un elemento vibratorio que produce sonido, variando el mismo al modificar la tensión y su flexibilidad. Resonancias a su vez con las cuerdas vocales en tantos dos bandas, pliegues, ligamentos flexibles que al hablar se juntan y vibran para reunir sonidos, emitir sonidos. Al igual que un instrumento de cuerdas, se precisa una caja de resonancia portadora de cierto vacío para que la voz o el sonido emane. Creacionista artificio portador de una caja, vacío, cuerda y vibración sonora, orquestación entre tubos de viento, cuerdas y lo percusivo. El flujo propone ubicar a la materia no al modo de un elemento indiviso, sino subraya una lógica de campo, donde allí se aloja una distribución espacio-temporal de un conjunto de puntos, magnitudes, partículas en una región. Es a destacar que la contemporánea teoría de las cuerdas permite transformar la vibración de una partícula en una cuerda y generar un efecto hacia una nueva unificación de los cuantos. El movimiento transitado desde lo continuo del flujo a campos y elementos discretos da cuenta de una dinámica constante entre flujo, corte, formaciones discretas, no sin la permanencia del flujo en tanto sustancia y espacio irreductible. En los espacios donde acontecen las dinámicas de flujo se producen efectos generadores de puntos de acumulación y convergencia, propiciadores de formaciones en tensión con estados de vacío en desplazamientos. Allí es factible ubicar al nudo y su operatoria en tanto uno de los modos de poder discretizar el flujo, siendo posible plantear al nudo como aquel capaz de lograr entrelazamientos de lo heterogéneo y disjuntos, ubicarse en tanto soporte de consistencias, creador de un borde y un tope al infinito de la recta que disiparía el sujeto, componer y reunificar los trozos de letra y de goce, permitir el acotamiento del vacío abismal localizándolo en su punto de calce, emplazar el punto de calce con la cualidad de agujero que impediría el cierre generador de estados aglutinantes, conformar una estructura discreta en tanto recorte del flujo continuo. Un navegar es preciso a través de los flujos mestizos de letras y trozos de goce de la langue, elongada, elástica, vibratoria. El trabajo de anudamiento es llamado al lugar de un saber hacer con lo continuo y con la inconsistencia, donde cada anudamiento se inviste con la virtud de un acto performativo nominante, una escritura de un sujeto entre líneas, inmerso en un incesante flujo, un estar anudando, devenir de un ser parlante siempre excedido y en falta, campo transformacional de las dimensiones del decir, acontecimientos de pasajes, atravesamientos de los umbrales entre lo continuo y lo discreto, allí donde la nominación anuda cada vez y el verbo siempre activo se desplaza en las derivas, errancias y sus oleajes. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, ahora vamos a escuchar a Lidia Matus, que es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana, profesora adjunta de Psicología Evolutiva Niñez de la UCES, y su trabajo se llama La masoquista y el Don Juan, una pareja fantasma, y bueno, y escuché por ahí que va a tener que ver con su próximo libro, ese tema. Sí, lo llego a hacer, lógico. Bien. Bueno, yo también agradezco mucho
este espacio, este lugar, esta escuela. Para que esté sostenido, ¿no? Bueno. Bueno, a ver, ¿así me escucha? Sí, sí, avísenme si no se oye porque yo no me doy cuenta. ¿Está bien? Bien. A ver. Bueno, ¿se oye? ¿Se oye bien? Bueno. Bueno, yo hace tiempo que vengo haciendo un recorrido, ¿no? Empecé por el tema del amor, después encontré que, bueno, el tema de las mujeres, ¿no? Y esa frase conocida de, bueno, el varón sale del Edipo porque, bueno, amenaza de castración. Y la mujer entra al Edipo, todo eso, ¿no? Que conocemos la lógica freudiana, pero dice que, bueno, sale más o menos por cansancio la mujer del Edipo, ¿no? Se aburre de esperar, etcétera. O sea, no, sinceramente, no, falta algo, ¿no? Yo decía, falta algo ahí. Y cuando uno ve estos empantanamientos, ¿no? En las parejas, empantanamientos que tienen que ver con ambas posiciones, ¿no? No solo de las mujeres, sino que hay algo ahí que hace juego. A mí me pareció importante ver eso más de cerca, bueno, que está bueno que la mujer salga del Edipo, ¿no? Pero ¿cómo es? Y bueno, ahí el hallazgo de un libro de Eric Laurent que se llama La elección de las mujeres y donde él hace todo un recorrido sobre este tema, recorrido de Lacan, que yo no he visto muy seguido que esté sobre la mesa, así que bueno, lo traje. Todo eso me llevó a hacer un recorrido por el amor, la variedad de las mujeres, las parejas, un malentendido que funciona, digamos, y este escrito que se llama La masoquista y el Don Juan, una pareja fantasma. Un clásico, ¿verdad? El tema del fantasma femenino de Don Juan y el fantasma masculino del masoquismo femenino hacen juego. Propongo pensar ambas figuras como encrucijadas estructurales para cada posición sexuada. Así como la mujer tiene que atravesar el fantasma del masoquismo femenino, el varón tiene que atravesar el fantasma de Don Juan, como lugares donde se encuentran ante una elección forzada, que muchas veces se eterniza en síntomas en donde podemos ubicar puntos de tensión en algunos análisis. Cuando escuchamos las quejas en las parejas, esos lugares donde quedan empantanados y donde los malentendidos se leen desde un lugar imaginario binario, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo o me separo? ¿Quién tiene razón? ¿Él o yo? ¿Ella o yo? ¿Qué soy? ¿La víctima o el victimario? Culpa. Distintas formas de detención y de girar en círculos. Atravesamiento femenino. Me parece un buen modo de aproximarnos al tema hacer una lectura del atravesamiento del Edipo en la mujer. Para acercarnos al enigma de lo femenino, partiremos del texto de Freud, El problema económico del masoquismo, donde menciona 3 tipos de masoquismo: erógeno, moral y femenino, considerando a al tercero, como cercano a lo infantil, creando la conjunción femenino-masoquismo como sintagma y cerrando la pregunta por lo femenino bajo un peso imaginario con consecuencias. Lacan lo cuestiona, definiendo al masoquismo femenino como un fantasma masculino, incluso si el sujeto fuese una mujer.
señala la paradoja de definir lo femenino en relación a lo infantil, es decir, en un tiempo anterior a la posibilidad de una elección sexual, y rompiendo esa ligadura, proponiendo del lado femenino la lógica de la privación y no del masoquismo. Bueno, permitiendo destrabar callejones sin salida de lecturas imaginarias acentuadas por la época, cuando se habla de las mujeres y sus reivindicaciones, o incluso del sexo como autopercepción. ¿No? Como esto de las mujeres no tenemos que someternos a los hombres malos, ¿no? Que no es lo mismo que pensar que se trata de una estrategia, ¿sí? En el seminario aún Lacan propone las fórmulas de la sexuación, ubicando del lado hombre la lógica fálica y del lado mujer la lógica del no todo. Lo femenino no sería un complemento de lo masculino, sino un suplemento, ya que está por fuera, más allá del todo fálico. Del lado femenino habría una doble vertiente, una hacia lo pulsional, goce fálico, y otra en relación directa con aquello que en el otro es un significante privilegiado, significante de la falta, que apunta al goce femenino o goce otro. Un goce mudo, un silencio que hace signo de lo femenino, más allá de lo fálico, pero no sin él, ya que no habría un más allá sin un más acá. El modo en que el sujeto femenino tendría relación con el lugar más allá sería por procuración del lado masculino. Lacan enuncia que el hombre hace de relevo para que la mujer sea otra para sí misma, como lo es para él, pero también puede ser un estrago. Esto nos permite pensar cuestiones clínicas, ya que ese relevo, cuando lo hay, no es un punto de llegada, sino de pasaje, donde las salidas posibles son varias. Si el hombre sale del Edipo por la amenaza de castración para preservar lo que tiene, ¿significa entonces que la mujer no sale del Edipo ya que no tiene nada que perder? Esto es lo que llamaba anteriormente callejón sin salida en la teoría. La lógica de la privación implica que la mujer debe encontrar un modo de perder algo para salir de las fauces del otro, incluso para acceder a ese otro goce. Si no dispone del límite o borde significante, puede resultarle siderante o no diferenciarlo del goce del otro. Cuando Lacan habla de la duplicidad ante la que se encuentra la mujer, entre el padre muerto y el amante castrado, así como el hombre se encuentra entre la madre y la mujer degradada, la solución a esta duplicidad la describe como condescender del abrazo al padre muerto a la sensibilidad de la funda, es decir, al hombre vivo. Ese pasaje no es sin pasar por la privación. Si en un principio ella espera, siendo su suplemento, siendo todo para un hombre, que él sea todo para ella, en el momento de descubrir que ese era solo su propio fantasma, cae del lugar de ser la mujer que le falta a su hombre hacia el lugar del resto. En ese momento lógico precisa recuperar el ser. No valgo por lo que tengo, sino por lo que soy. Pero para poder entregar una parte, para no entregar el todo, necesita un elemento significante que marque un objeto a perder. Pero si sobre ella no pesa la amenaza de castración, ¿cómo perder lo que no tiene para hacer presente su ser? Destruyendo, cual Medea, lo más valioso. En ese momento, dice Lacan, las más razonables pueden ser las más irrazonables, ya que la razón está al servicio del goce. La privación es un lugar de pasaje necesario que Lacan ubica como momento lógico en el que se estructura la fobia, a la que llama placa giratoria, que puede ir hacia la neurosis o la perversión. Puede ir regresivamente al refugio de la lógica parasitaria de la frustración o avanzar hacia la castración simbólica en ambos sexos. Ser otra para sí misma es el resultado de atravesar esa placa giratoria. No es un lugar para permanecer. Llamo a este momento atravesamiento del fantasma del masoquismo femenino, placa giratoria porque las vías de salida son distintas.
por ejemplo, la solución histérica en la que en lugar de ser otra para sí misma, ubica a la otra en ese lugar y ella identificada al hombre. O la de la mujer estragada por el hombre como intento fallido y repetido de huir del estrago materno, etc. Lo que podríamos llamar salida, por el lado de la castración simbólica, iría por la vía de que el partener pudiera responder al llamado femenino acercándola a las vías del decir, equivocando con sus respuestas la certeza del pedido «sé mi otro como yo lo soy para ti». Implicaría ofrecerle un borde significante para ese vértigo de encontrarse con el otro goce, pero es preciso que esto sea enunciado por un otro, que pase por las vías de la enunciación. Atravesamiento masculino. ¿Tengo tiempo? Bueno, voy a tratar de decir lo más que pueda. Osvaldo Couso, en su texto ¿Es Don Juan un fantasma femenino?, describe dos clases de Don Juan. El de Mozart, que juega a cuántas mujeres ha seducido, la cantidad, y el de Kierkegaard, que no busca cantidad sino profundidad, prepara un método maquiavélico para seducirla y estaría más cerca de la perversión al ofrecerse lealmente a hacerle un bien, convirtiéndola en mujer, que es lo que él da por sentado que ya está esperando que haga. Y luego se retira como un canalla para que ella lo desidealice, toma el abandono como un acto de amor y se ofrece en una identificación entre un Dios protopadre y un hombre, porque Don Juan tiene un falo que no desfallece, no se enamora, juega, no busca a la mujer especial, busca convertirla en una más, haciéndole perder su naturaleza subjetiva para no enfrentar la verdad que descubre, y se retira haciendo imposible la metáfora del amor, es decir, ese ida y vuelta donde la mano que hace madurar al leño, a la flor, etc., se convierte en una mano que vuelve y convierte al amante en amado. Se va antes, ¿no? Porque el juego es el que es un fantasma temperado, conservado en su estructura, que deja fuera lo real. Bien, ¿cuál es el fantasma femenino de Don Juan? Que un hombre hace a una mujer. Cada mujer alojará en su fantasma esa figura del protopadre. El hombre común sabe que no es la encarnadura de ese protopadre, entonces se ubica en una impostura, pero se le ve la hilacha. Cuando la mujer ve al hombre común y le ve la hilacha, sigue soñando con el protopadre, el Don Juan que no desfallece. Couso toma una frase, una canción que dice: el que habla solo espera hablar a Dios un día, y señala ese desdoblamiento entre el padre y el hijo que habla solo a la espera de hablar a Dios un día, que está ubicado en un lugar intermedio, dice, queda bajo la protección del Padre supuesto omnipotente y tiene el goce de ese goce del idiota masturbatorio, solitario, idiotizante. El protopadre, como excepción, para funcionar como tal, tiene que estar excluido. Por eso, matar al padre sería desidealizarlo y tendría que ver con la posibilidad de atravesar el fantasma masculino de Don Juan. Pero ahí está, si conocen la historia de Poros y Penías, ¿no? Nacimiento del amor, donde Poros está dormido, ¿no? Hablando con Dios un día, y entonces Penía se mete en su cama y se hace embarazar por él. ¿Qué quiere decir? Que no es únicamente que la necesidad y los recursos se unen, sino que además tiene que haber una apuesta para que de ahí haya una creación, haya un más allá. Lo que dice Lacan es que la mujer es la que arranca al hombre del goce del idiota, dice, y es lo que el hombre espera. Eso sería atravesar, ¿no? Dos modos de atravesamiento de los fantasmas, de las parejas fantasmas que están girando en círculo.
Bueno, entonces, vamos más rápido. Ya voy a tratar de terminar. 2 minutos. Bueno. Así como dijimos que la salida para la mujer es condescender a la sensibilidad de la funda, y en el hombre tiene que ver con el encuentro de los cuerpos. El encuentro de los cuerpos hace que también exista el cuerpo propio, ¿sí? Y este encuentro de los cuerpos es a través del signo de amor, es decir, la mascarada y la impostura, ¿no? Que entonces permite atravesar ese punto angustiante y transformar el canto de sirena en un canto de amor, donde la mujer invita al hombre a una muerte inofensiva, lo anima a soltar esa medida fálica y a entregarse, cosa que no hace don Juan. Entonces, el amor es de a dos, de sujeto a sujeto. Cuando el que está en posición de amado se transforma en amante, ese movimiento de ida y vuelta es la metáfora del amor. Por eso decimos que el encuentro es simbólico. El encuentro de los cuerpos capaz de desestabilizar el fantasma por el encuentro real del que el fantasma protegía, porque es renegatorio de la castración. Al mismo tiempo, el fantasma empuja hacia el deseo y por lo tanto a su atravesamiento. Por eso, fantasma y falo son mediadores de la verdad amorosa. Sin ello no se llega a lo amoroso. Entonces, salir de la lógica binaria, me quiere, no me quiere, ir más allá de la exigencia de falo o de su resguardo, es pasar por de la demanda de amor al deseo amoroso. Es el encuentro de los cuerpos, más allá del goce fálico, hacia el vértigo del goce mudo y la muerte inofensiva. Tenía para contarles algo sobre la película Siempre habrá otro día, esa película italiana que dieron hace poco, pero en todo caso, en los comentarios, si hay lugar, lo haría. Y para terminar, entonces, digo, la impostura masculina y la mascarada femenina estarán vaciadas de la consistencia del sentido del otro. Son apuestas. Ceder el lugar de falo del otro, vaciándolo de su sentido. Apostar el A. Van de la mano del ir más allá, pero no solos, sino de la mano de un amor. Bueno, muchas gracias, Lidia. Bueno, ahora vamos a escuchar a Carolina Polak Sokol. Es analista, miembro de escuela y autora del libro Colores Invisibles, apuntes para un psicoanálisis contemporáneo. Buen mediodía a cada uno y a cada una de ustedes. Gracias por estar acá con este día de lluvia y en pleno día de consultorio. Gracias a la comisión directiva por la organización de estas jornadas, a la comisión organizadora por ponerle el cuerpo y gracias a mis compañeros por precederme en la lectura. El título el del trabajo es Hacer caso de las metamorfosis. Freud fue el primero en hacer caso de las metamorfosis, especialmente puberal, en dejarse llevar por el enigma y el consecuente trabajo que comportan en la organización psíquica de los jóvenes. Sí, que no. Para nuestro maestro y para Kafka, su contemporáneo, a diferencia de para Ovidio, las metamorfosis suceden aquí, en este mundo, y son vividas subjetivamente en la temporalidad de la sorpresa, en un sesgo que en ocasiones puede ser siniestro. En nuestro tiempo,
a las metamorfosis de la pubertad, del puerperio, de la menopausia, podríamos sumarle otras, novedosas, autoproducidas, acordes a un mandato de autodiseño posible en el marco de las nuevas técnicas estético-quirúrgicas, de las terapias hormonales, de reasignación de género y hasta de modificaciones genéticas. Mandato con el que una nueva era del yo debilita al sujeto en su división. Lo que era impensable para Freud o Kafka, ahora las metamorfosis son activamente buscadas, siguiendo un mandato superyoico de diseño de sí, no solo en nuestros avatares de 2D, sino en lo real del cuerpo. Siguiendo el método de nuestros maestros, dejémonos guiar por lo que la ficción avanza. En el cuento de Mariana Enríquez, Metamorfosis, leemos una historia en la que queda claro que metamorfosis no tiene singular. Se trata de una mujer que a lo largo de su vida ha transitado 3 transformaciones y se autoproducirá una 4ª. Ha sido una joven solitaria, presa de la dismorfia que le generaba su cuerpo no hegemónico. Y viene padeciendo ciertos miedos acompañados de la constatación repentina de ya no ser joven. A esta segunda metamorfosis del climaterio debemos sumarle una 3ª, que es la del tiempo en que transcurre la acción del relato. Debe extraerse un mioma benigno del útero. La autora repite el latiguillo, no te avisan. Lo pone en boca de la protagonista, que no tiene nombre, para referirse a las consecuencias del climaterio, no solo en su imagen corporal, sino en sus mucosas, adiposidades y resecamientos, y para dar cuenta de su sorpresa ante el dolor del posoperatorio y ciertas consecuencias anestésicas de la intervención, tal vez irreversibles. La protagonista está sola frente a su cuerpo cambiante y frente a un discurso hecho de abreviaturas, acrónimos y frágiles metáforas que no logran velar el terror que la acecha. Así leemos que Virrats 2, quimio, pato, colpo, labo y tamaño de un melón chico, que es la expresión que usa la médica para referirse a su mioma, son signos que ahogan cualquier pregunta. En el lenguaje tomado a nivel instrumental no hay vacilaciones ni equívocos, sino protocolos en los que el sujeto queda fuera de campo. La protagonista ya venía sola en el tránsito de estas metamorfosis. Odia a las otras de su edad, a quienes las piernas y el abdomen no se les hinchan, también a las que sostienen un discurso de positividad, e incluso a su médica coetánea que, leemos, perfuma los ambientes con su presencia, tiene una piel transparente y no habla, sino que gorjea. De ella dirá, enarbolará un cuchillo sobre mi vientre. Nos enteramos de que esta Soledad hace serie con el abandono reciente de su marido, que se fue con un hombre. Para los cuidados posquirúrgicos, sin embargo, lo convoca, aunque inmediatamente le pide que se vaya, ya que su compañía se le vuelve cruel. A su madre la soporta solo en videollamadas y al padre lo instrumentaliza. Dirá de él que es viejo pero útil y se hace cuidar por él. Tras la cirugía pide ver el bioma en pato, para nuestro lenguaje anatomopatología, y para nuestra sorpresa lo ve hermoso. Se refiere a él como un huevo de carne rosa pálido, un jengibre hormonado, una mandrágora gorda, una planta de los dioses. A partir de entonces urde un plan para el que por primera vez se dirige a quien pueda ayudarla.
va a autoengendrarse una cuarta metamorfosis. Recurre a una amiga de la adolescencia que hasta ese momento mantenía distancia, ella sí con nombre, Virginia. La Virgen hace su entrada en su vertiente milagrosa. Virginia, la body hacker, la tatuadora, oficiará de mediadora para transformar este cuerpo ahora a voluntad. Como hacen tantos de nuestros pacientes en el intento de operar una estabilización que si es solo en lo imaginario, no deja de errar cada vez. ¿Podrá en este caso conquistar cierta estabilización ya que la operación convoca al prójimo en un buen lugar? El plan de la protagonista será que el material extirpado del mioma sea inserto en unas pelotitas de silicona, tal como Virginia tiene sobre sus cejas, a la manera de pequeños cuernos. Lo que la protagonista quiere lograr es que esas pelotitas sean incrustadas sobre sus vértebras, de manera tal de convertir a su espalda en una espalda de saurio. La excentricidad que le retorna desde una imagen especular que a ella se le torna amable, se le convierte en una posibilidad agalmática. Por primera vez entiendo lo que significa amar al propio cuerpo, dice tras la intervención. Saurio, dragón, tornasol, serpiente mítica son los significantes que hacen su entrada y dan cuenta del nuevo valor fálico que recubre su cuerpo. La potencia metafórica que el lenguaje recupera estaba detenida en el aislamiento en el que esta mujer vivía. Ella busca a Virginia en su local de tatuajes y la encuentra escuchando el punk rock clásico que habían compartido en la adolescencia. Esa poesía procura vestidura al aplastamiento del sujeto tras el peso del apócope y la sigla que la protagonista venía soportando. Alojar ese dolor aislante, operar ciertas transformaciones en las imágenes, ofrecer un punto pivot para que la potencia metafórica del lenguaje se relance, puede inspirar una correcta colocación de escucha para un psicoanalista en las antípodas del discurso tecnomédico del estilo DSM. También ciertas metamorfosis se juegan en el curso de un análisis a nivel del cuerpo del lenguaje. El lenguaje, degradado a utensilio, deja al sujeto en situación de calle. Si el imperativo es callar, el deseo queda coagulado. Si en un análisis podemos advertir que el tamaño de un melón chico es también una metáfora, que la fruta redonda y jugosa viene al lugar de otra cosa, si podemos lograr que Colpo tal vez se equivoque con culpa o anude la convocatoria a una escena, podemos abrirle la puerta a otra dimensión, la del sujeto. Virginia la contacta con un cirujano clandestino, posibilitándole en clave fantástica y gótica la apertura a eso otro que nos habita, que puede dar miedo, registro que Enríquez maneja muy bien, pero que nos singulariza. ¿Es que la idea de reimplantarse transformándolo el material del mioma figura el anhelo de reincorporar esa dimensión poética del lenguaje perdido en la soledad y en el arrasamiento subjetivo de las metamorfosis? Luego del procedimiento, su columna la hace verse antigua, no vieja. Antigua le funda un cuerpo más amable. Sus movimientos se han vuelto lentos y precisos, y ella dice con alivio que por fin su cuerpo está donde debe estar, bajo la piel. ¿Cuánto durará el alivio? Nadie lo sabe. Las metamorfosis no descansan mientras estamos vivos. Hipótesis de mínima de las ciencias biológicas y constatación de cualquier trayecto vital comandado por el deseo, que también nos transforma el cuerpo, su relación a él y el lazo social de una manera menos mortificante que el imperativo moral de autodiseño. Es que el poder metafórico del lenguaje tampoco se detiene una vez que recupera su piel poética.
En el poema, dice María Negroni, las palabras se niegan a servir para algo, solo aspiran a la inadhesión. Como una piel que vela lo real y mantiene su inadhesión, los dichos realizan en el análisis la contingencia del decir y del sujeto del deseo, una estabilidad que caduca, pero también es renovable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, abrimos un espacio de preguntas, comentarios. Hola, bueno, muchas gracias. Me parece que hay un hilo que atraviesa los 6 trabajos, que es la cuestión del cuerpo, en sus diferentes matices. Carolina, me impactó mucho esto de que comentabas, que relatabas de qué hacer con el mioma, ¿no? Entonces pienso en esta pregunta, pero es para hacerte esta pregunta, ¿no? La cuestión del tiempo del climaterio, y agregaría tiempo de la vejez también. Y antes hablábamos en la mesa anterior de los niños, ¿no? Yo planteaba que los tiempos instituyentes no tienen edad, pero están marcados por una cronología y por formas del cuerpo. Entonces, mi pregunta es, respecto del climaterio, de lo que pasaba con esta mujer, ¿cuál es el valor de la pérdida? ¿Hasta qué punto no poder perder puede ayudar? Por un lado, a formas de sublimación, ¿no? Hacer algo con el desecho, con los restos. Pero por otro lado es como no poder juntarse nunca con un vacío, ¿no? Bueno, esta es mi pregunta para vos. Lidia, a mí me preocupa mucho que se relaciona muy frecuentemente a la madre, a veces hasta se dice al otro materno, con el cocodrilo, ¿no? Como si la cuestión de la madre se subsumiera en esa cosa espantosa de tragarse al otro, y si no viniera de alguna manera el palo redentor fálico, bueno, se lo tragaría, ¿no? Y vos hablaste de salir de las fauces del otro. Bueno, hablaste de otras varias cosas interesantes, pero bueno, no hay tiempo para todo. ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo pensás estas fauces del otro? Bueno, Marcelo, yo te voy a hacer una pregunta, solamente. Hablaste del teorema de Stokes, ¿no? Y hablaste del anudamiento Borromeo. Yo tengo un problema, tengo varios, pero tengo un problema con respecto a cómo ubicar en el anudamiento Borromeo la accesibilidad del objeto. Las accesibilidades del objeto. Me resulta un poco más fácil si lo pienso con un cross-cap. Pero aún así me resulta muy complicado pensar en el cross-cap o en la banda de Möbius cada una de las pérdidas de los objetos pulsionales. Entonces me interesó mucho tu planteo cuando hablas de golpes de lo real, de lo abierto a la existencia, hablaste de Stokes, pero ¿se te ocurre alguna relación entre el modo en que se arman los bordes pulsionales y cómo pasar esto, cómo graficarlo, inclusive cómo marcarlo en el anudamiento Borromeo? Bueno, me encantó también los 3 trabajos. Muchas gracias. Bueno, ¿anda esto? Ah, ok.
Muchas gracias, me encantaron los trabajos y bueno, una pregunta se me armó para cada uno. A Marcelo me preguntaba si lo performativo es del orden de la realización y si es pariente del acto. En relación al trabajo de Lidia, me preguntaba si el fantasma no es siempre masoquista, ¿no? El del Don Juan también, que está sometido al trabajo de levantarse mujeres. También pensaba que cuando nombrás a la otra, ¿no? Y la otra es siempre sin barrar, ¿no remite un poco también al protopadre, esa la otra en tanto todo goce? Bueno, y a Caro, no es un caso clínico, pero es como que inspira y evoca toda la clínica un poco. Pero igual, dos cosas pensaba. Por un lado me acordaba de un paciente que su primer tatuaje se lo hizo a los 12 años y después no paró. Y la madre se enojaba mucho y él me decía, mi mamá cree que mi cuerpo le pertenece. Y pensaba un poquito en la línea de lo que decía Hilda, de, bueno, si no hay algo de reintegrar el producto, ¿no? O sea, muy metamorfoseado, pero igual hay algo ahí que no suelta. Pero bueno, como no es un caso, es como, pero está bueno. Bueno, gracias a la mesa por todos los trabajos, muy interesantes, pero quisiera concentrarme en un punto del trabajo de Marcelo y formular algunas preguntas. El nudo, ¿es lo real? ¿Es una escritura de lo real? ¿Lo real es lo que se escribe? ¿Es lo que no cesa de no escribirse? ¿Es lo imposible de escribir? ¿Es lo que se sitúa en los impases de formalización, en esos callejones sin salida de formalización, siendo las formalizaciones tipos diferentes de escrituras o intentos de escritura? Bueno, todo esto se resumiría en las relaciones entre lo real y la escritura. Gracias. Bueno, Empiezo, es una conversación, ¿no? Efectivamente no es un caso. Efectivamente no es un caso. Inspira a atender una zona de la clínica que me parece realmente del orden de lo actual en el sentido de en esta escena y no otra. Me pareció que Enríquez le estaba haciendo un aporte interesante a nuestra reflexión sobre las metamorfosis, que es esta metamorfosis de autodiseño en un tiempo del yo. Esto es muy novedoso, ¿no? Y es creo que de nuestra clínica cotidiana. Hay un mandato, así como el medioevo diseñaba para congraciarse con Dios, el Renacimiento diseñaba para traer el pasado, la modernidad diseñaba proyectando un futuro. En nuestro tiempo el autodiseño es el del yo. Entonces estamos en un problema y eso es isomórfico a cierto discurso técnico-científico, es a la carta. Respecto de la pérdida de la sublimación, ¿no? Es verdad que hay un rechazo a la pérdida, por supuesto, porque todo es posible. Vivimos en un tiempo que no quiere saber nada de la castración. Hay un rechazo a la castración. Es lo que no es como nos gustaría, es como llega, como dice Maquiavelo, no es como
los hombres, no, el pacto social no es como debería ser, es como es, con el barro, ¿no? con lo abyecto. Entonces, me parece que hay algo en esta transformación propuesta ficcional donde en esa reincorporación del mioma, pero que no es como el mioma, es de otra manera, ¿no? Hay en eso que podría, no sé si podríamos llamar sublimatorio, no lo pensé bien, pero pienso que es de la mano del otro. Esto es lo que me interesó mucho, que es de la mano de otro, que en esa transformación hay performáticamente un cavado de una pérdida, que no se pone el mioma en el mismo lugar. Hace con eso que le permite transitar ese tiempo, el del climaterio, el de la vejez, que como todas las metamorfosis implica pérdida, implica duelo, por supuesto. Y si no, es un despelote, ¿no? Entonces, me pareció que podía ser, como decía Miriam, inspirador de cierta colocación de escucha nuestra, donde, bueno, ustedes los escuchaba un ratito recién a las analistas de niños, saben muy bien que el juego hace cosas donde la pérdida se construye ahí en acto. Saben mejor que los analistas de adultos, ¿no? Pero esto me pareció que atendía una zona de la clínica donde el psicoanálisis aún tiene mucho para decir. Bueno, y no ponernos moralizantes nosotros, ¿no? Bueno, no sé si contesté, pero gracias por permitirme seguir pensando. Dale, gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas y por la escucha atenta, como se dice. Voy a intentar contestarles. Bueno, Miriam, decías si el fantasma no es siempre masoquista. Sí, pero justamente partiendo del fantasma fundamental, pegan a un niño, donde Lacan dice que justamente, primero, es masoquista porque es el modo en que el sujeto se ofrece como objeto, ¿no? Al objeto que se supone ser en el deseo del otro. Pero además es el que establece la relación al padre y el golpe del significante que lo divide y lo subjetiviza, digamos. Entonces, como que marca alguna posibilidad de pérdida de que caiga un objeto caduco, caducible. Pero desde aquí me gustaría enganchar con la pregunta de Hilda, porque vos decís, bueno, ¿qué es escapar de las fauces del otro? Justamente cuando se trata de estar tomado en las fauces del otro, ¿no? Estragada, una mujer estragada por la madre, justamente queda afuera la lógica fálica. Si está la lógica fálica, ya esta es la marca del significante, el golpe del significante, y está la introducción del padre. En la privación está la introducción del padre, más allá que es un padre que después también tiene que caer, tiene que ser excluido de ese lugar imaginario de omnipotencia, pero no se trata justamente de salir de las fauces del otro, pero no en el sentido mi mamá, ¿no? Digo, estoy acá, efectivamente, todo fantasma. El fantasma masoquista, pero no es lo mismo que el masoquismo erógeno. Cuando se confunde el fantasma del masoquismo femenino, que es una estrategia para ubicar una frontera fálica, para poder ir más allá y ser otra para sí misma, pero no en el sentido fálico de la otra que goza de todo, ¿no? Sino otra para sí misma es en ese lugar mudo, angustiante, que si no está en el borde fálico, se siente como desorientación. Bueno, más o menos. Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, ante todo es un estar ensayando, ¿no? Este es el juego
del decir y el pensar en estos asuntos. Lo de Hilda, gracias por tu pregunta, me parece muy valiosa. En este ensayar, pienso voz alta, a mí se me arma que la caída del objeto, el objeto en tanto cesible, siempre se me armó como un troquelado, ¿no? Uno por uno, punto por punto, y en algún momento no es un acto mágico de caída, sino es a lo largo de un tiempo de análisis, de troquelado, hasta que algo ahí se desgaje. Quizás el nudo, apuesto, ¿no?, a pensar el nudo como lo que luego viene a soportar el calce, esa caída, ¿no? Como si fuese esa caída del A en tanto objeto de goce, y luego soportar el vacío que ahí la letra no alcanza, sino por el campo heterogéneo el calce lo soporta. También me invita a pensar en ese sentido que si el nudo es un acto vez por vez, no hay el nudo, un nudo, sino si podemos pensar el sujeto entre significantes, ¿por qué no pensar el sujeto entre nudos y no que el sujeto sea el nudo, ¿no? Me parece que esto, con lo cual habría una dinámica del nudo en términos de tejido de nudo a nudo, porque en tanto tejido con un nudo, un punto no nos alcanzaría, ¿no? Un nudo para tejer la trayectoria del campo de decir y de posicionamientos de un sujeto, ¿no? Eso es como una apuesta. Bien. Claro, lo que pasa es que ahí hay algo que plantea Lacan, y es que el neurótico es irreventable, ¿no? Entonces, un segundo, que el neurótico es irreventable. Entonces, si es irreventable, da la ocasión para pensar o imaginar una rigidez del nudo. Algo así como que, bueno, una vez que está logrado, no hay manera de que el sujeto lo pierda. Sin embargo, en nuestra clínica y en lo que te escuchaba decir, lo que estamos comentando, claro que está la posibilidad de que eso se pierda. Entonces, bueno, me parece que son paradojas que vale la pena pensar, ¿no? Sí, estoy totalmente... ¿Se escucha? Sí, estoy totalmente de acuerdo, lo cual esa dimensión de irreventable no necesariamente quedaría homologado a lo no fallido, ¿no? Me parece que en ese sentido tropiezos, errancias, errores, ¿no? Podría ser para ubicar como una dimensión del anudar vez por vez como acto del decir. Ahí en el acto del decir vez por vez, a mí me parece que aparece la dimensión de lo performativo, ¿no? Como acto performativo en ese sentido, porque allí el decir y el hacer confluyen, convergen en el punto del anudamiento en tanto, digamos, construcción subjetiva, ¿no? Acto de construcción subjetiva. Ricardo, a mí también me parece que el nudo es lo real, es muchísimo, ¿no? Es como, uff, ¿no? Sí, bueno, pero me parece como una especie justamente de clausura misma de lo real, ¿no? Como si al mismo tiempo lo nombro y que sea una formalización de una pizca de lo real, vez por vez, a mí por lo menos me alcanza y digo, el nudo castrado, ¿no? También, ¿no? También castrado el nudo. En ese sentido, por ejemplo, en el campo de la cuántica, ellos trabajan con topología, pero entienden que, porque uno podría decir, ¿dónde habita, ¿no?, el campo del decir?
¿no? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es su espacio? Hay una especie de encerrona que si nuestro espacio del decir coincide con el espacio topológico y no el espacio topológico es una formalización del campo del decir, si no se hace ese desglose, entonces el nudo es lo real, por ejemplo. En cambio, si hay un campo del decir y la formalización es un acto de escritura y de entramado, de captura de una pizca, me parece que nos da otro oxígeno, por lo menos a mí. Gracias. Bueno, gracias por la mesa, realmente me pareció muy interesante y tuve que ir pensando de a poco alguna reflexión. Me sumo a esta última parte en principio, pero tengo una pregunta para Lidia y para Carolina también. Y es esto, ¿el nudo es de lo real o en lo real? Que es lo que preguntaba de alguna manera Ricardo y que me parecía muy interesante porque no lo tenemos totalmente definido. Lo que sí me parece importante es que con la llegada de una escritura diferente, que es la escritura del cuarto, ya sabemos que puede haber, no es que el nudo de 4 sea mejor ni peor que el de 3, es otra escritura. Y esa otra escritura a mí me permite al menos pensar la flexibilidad clínica del nudo, porque en la clínica hay predominancias de una dimensión sobre otra. En algún momento, no es siempre, la equivalencia no se mantiene equivalente, también hay predominancias de lo imaginario en cuestiones fantasmáticas, como planteaba de algún modo en algún sector Lidia, y que en ese punto, digamos, me quedo con la idea, digamos, de la escritura en el acto de decir, creo que lo citabas así, que es una definición maravillosa de Lacan, cuando dice, la estructura está en el acto del decir, lo dice creo que en R6, y que ahí nos permite pensar un poco que la predominancia eventual no quita posibilidad a pensar la estructura como tal en el acto de decir. Ahí me parece que clínica y topología se acercan mucho. Bueno, Lidia, te agradezco lo que pude ir escuchando en realidad, porque por momentos no tuve que seguirlo, por ahí me gustaría leerlo, tu trabajo, pero me quedo con algo para no extenderme mucho, que es la cuestión del amor. El amor como fracaso del inconsciente. Ahí me parece que está uno de los temas que hacen que el fantasma, digamos, pueda ser, no ir al infinito, el fantasma, sino que pueda haber una travesía con Lacan dice el nuevo amor en la transferencia, ¿no? Porque si no, la repetición de lo mismo en el fantasma lleva a un solo Don Juan, y yo conozco muchos. Bueno, y una pregunta para Carolina, me recordó, seguro que la conoces, a Nicola Constantino, donde ella con su propia grasa, me acuerdo una de sus exposiciones, sus muestras, con una lipo que se había hecho, hizo obra de arte, ¿no? Y hizo, digamos, toda una exposición realmente interesante con su propia metamorfosis. No fue la única. Ella con su propio cuerpo, en otra exposición hace de Evita, cuando se caracteriza como Evita, y eso es el núcleo de su muestra, es realmente interesantísima y tiene que ver con este pasaje, me parece muy interesante que traes con este libro, y que Nicola, digamos, pasa a la obra plástica, a la obra creadora, del pasaje de la metamorfosis del cuerpo no sufriente, sino a algo, digamos, como lazo social, y es con su propia carne. Por eso, bueno, seguramente podemos hablar mucho de la obra de esta mujer, pero al menos es... Gracias. Bueno, sí, Lili, a Nicola la conozco de otro carnaval, de cuando éramos chicas en Rosario, por supuesto.
es un hermoso ejemplo de autodiseño de sí, porque siempre está ella como un sello, es una foto de ella que no solo es Evita, es el cuadro del pullover rojo de Bernie, bueno, recrea las distintas obras, es un ejemplo genial para pensar la dificultad, o sea, a ver, vamos a decirlo así, la pregnancia del narcisismo, ¿no? Había una novela de Alan Pauls hace varios años que se llamaba El pasado, no sé si se acuerdan, que contaba una historia terrible de lo que hoy se llamaría amores tóxicos, pero la echaba con el comentario de un artista que también hacía con trozos de su cuerpo, y está lleno en el arte contemporáneo de artistas que, bueno, no es lo mismo, me parece, la estampa de Nicola en Evita o en Bernie, eso que con ese desecho que es la grasa. No es, me parece que no es lo mismo. Hay ahí alguna transformación. Es un poquito siniestro, ¿no? Da un poquito de miedo. Claro, entonces eso es así. Bueno, la obra de Mariana Enríquez es eso, se mete con todo lo que nos da miedo a todos todo el tiempo y cosecha millones de lectores. Me parece que es qué hacemos con lo que nos da miedo en cada uno de los análisis también, ¿no? La vejez es una, no es la única. Bueno, gracias Lili por la pregunta. Y lo que puedo decir es esto, ¿no? Sí, está lleno de muchas clases de Don Juan, no solamente dos, y muchas clases de mujeres sacrificadas, ¿no? Que el sacrificio o el don juanismo o el hombre ubicado en el lugar de impotencia, ¿no? Son modos de sostener al padre, ¿no? Pero me parece que uno de los temas de la actualidad es que ese estar instalado en estos fantasmas, por eso digo una pareja fantasma, es una cosa muy actual y que es necesario que ese fantasma se desestabilice, porque el fantasma es necesario para llegar, nos lleva hasta la puerta y ahí está la propia apuesta, y acá es, porque sin apuesta no se sale del infinito y es muy sufriente. Lili, gracias por tu comentario. En relación, también está en relación a lo performativo, me parece que en el acto de anudamiento habría una fuerte tensión y contrapunto entre dos dimensiones muy valiosas todo el tiempo para seguir transitándolas, entre la nominación que realizaría el acto de anudamiento y lo que siempre quedaría quizás como flujo, que es el verbo, ¿no? Verbo que también se enlaza a la pulsión, ¿no? Tres voces verbales, ¿no? Una constante rotacional. Entonces, habría una tensión quizás posible entre la nominación que anuda y lo que resta vez por vez, que queda resguardado en el verbo siempre activo, ¿no? Eso es una posibilidad. Bueno, muchas gracias a la mesa y bueno, hacemos un corte en el almuerzo y retomamos a las 14 horas con el plenario, el psicoanálisis en extensión. Gracias.